de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en las instalaciones de la misma. Y también pide que estos principios se garanticen en la práctica, si no solo en las normas, sino en la práctica. Nosotros entendíamos que era muy difícil llevar a la práctica estos enunciados de la OIT porque, bueno, como decía Eduardo, era muy complicado convivir trabajadores y empresarios trabajando con quienes mantenían la ocupación. Entonces, decíamos como un aporte a mejorar este clima de relaciones laborales, es que la mejor solución que contemplaba el respeto de los derechos fundamentales afectados por la ocupación era seguir el camino de la justicia. Es decir, la justicia en ese momento tenía ya dictados 16 fallos, hoy estamos en 19 fallos, en 13 casos en que entendió de ocupaciones. ¿Qué hizo la justicia? Ordenó la desocupación de los lugares de trabajo con un plazo de 24 horas. Entonces, le decíamos al gobierno, este es el camino, porque ya está dado por la justicia. Tomemos el ejemplo de los fallos de la justicia. ¿Y cómo debía llevarse a la práctica lo que decía la justicia? Bueno, justamente a través de quien debe garantizar los derechos individuales y que está establecido en la ley a través de la policía. Y en este ámbito también pedíamos que se derogara el decreto 165 del 2006, y en esa oportunidad como un gesto para el inicio de las instancias de negociación colectiva. Porque advertíamos que iba a haber un clima complicado en las negociaciones de los consejos de salarios y que se iban a registrar ocupaciones. Pero no solo se registraron ocupaciones, sino además piquetes. Y en esa intervención nuestra decíamos, cuidado con los piquetes laborales, ofensivos de derecho, porque esa es otra herramienta que se venía en las relaciones laborales, en las prácticas sindicales. Y decíamos que la OIT, ahí sí claramente decía que esos piquetes lesivos de derechos, es decir, en la medida en que impedían a la gente trabajar y al empresario entrar a su establecimiento, son totalmente ilegítimos. Ahí sí lo decía específicamente. Y decíamos que ese decreto era provisorio, es decir, el propio decreto decía en el considerando 4, esta es una reglamentación provisoria hasta tanto se aprobara la ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva se aprobó, pero el decreto quedó. ¿Qué pasó entonces desde abril 2010 a nuestros días? ¿Cuáles fueron las respuestas de los actores sociales y del gobierno frente a esas recomendaciones importantes de la OIT, ¿no? Es decir, le pido al gobierno que garantice los derechos fundamentales violados por la ocupación. El gobierno dijo, las ocupaciones es un tema que lo tiene que resolver la justicia. Es decir, yo no voy a intervenir para ponerle fin a las ocupaciones. La respuesta de los sindicatos, tergiversando ese dictamen de la OIT, dijeron, bueno, la ocupación sigue siendo una extensión del derecho de huelga. Que no, en nuestro entender, eso no lo decía. En este interín, en este año, llevamos 21 ocupaciones, pueden llegar a terminar por algunas que están en curso a 25, y el gobierno no les pone fin a las ocupaciones, es decir, no interviene, los derechos son vulnerados y no hay problemas. También aparecieron con mayor intensidad los piquetes, o sea, recrudecieron los piquetes lesivos. Hubo ejemplos paradigmáticos, la usina 5 de Conaprole, Zona América, la industria maderera del norte, que combinaron una suerte de piquete y ocupación. Se perdió materia prima, no se pudo generar energía para UTE, es decir, esas empresas generan energía que le venden a UTE, no se pudo generar, porque había un piquete, 48 horas trabajo, 48 horas piquete y ocupación. Entonces, los sindicatos han cambiado su estrategia, ¿no?, de ocupación de lo local en cuanto a la duración. Llevan a la práctica ocupaciones y piquetes de corta duración,
al sumo 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, la empresa y los trabajadores que no adhieren a la medida no llegan a tiempo a solicitar a la justicia el amparo de sus derechos. Cuando están prontos para presentar la acción de amparo ante la justicia, la ocupación terminó o el piquete terminó. Fue lo que sucedió en el caso del piquete de Zona América. Es decir, ocurrió el piquete cuando fue a presentar la demanda de amparo, ya no tenía objeto porque el piquete había terminado. Pero el daño se produjo. En este tiempo hubo 2 nuevos fallos de la justicia, uno referente a ocupación en septiembre de 2009 en un juzgado letrado de Florida, donde reiteró la tesis de la justicia desde el año 2006 en adelante, donde dice que la ocupación es totalmente ilegítima en cuanto vulnera derechos fundamentales, y otra de noviembre del 2010 que refiere a piquetes, en el caso de Zona América, donde la jueza con muy buen tino dice, está bien, carece de objeto la acción de amparo porque el piquete no está, pero dejo sentado de que el piquete es ilegítimo. Con audacia dijo, el piquete es ilegítimo. Si esto se hubiera tramitado como un piquete al momento en que estaba presentada la demanda, el piquete es ilegítimo. Y esta es la segunda sentencia que habla de que el piquete es ilegítimo. La otra fue en un juzgado letrado de Canelones en el año 2008. Advertimos alguna diferencia de actuación del gobierno respecto de los piquetes, es decir, se disolvió el piquete rápidamente en el tema del embarque de ganados a Turquía, pero en el caso de Zona América y en el caso de la usina 5 de Conaprole, bueno, va la policía, negocia, transcurren las horas, el piquete sigue, es decir, demora muchísimo esa facultad de disuadir y de no intervenir para poner fin al piquete. Y finalmente se ocupa la Suprema Corte de Justicia, la Intendencia de Tacuarembó, y viene el decreto del 2 de diciembre. Bueno, esta es la historia, estos son los hechos. Entonces ahora el derecho. Bueno, ¿qué dice el derecho? Bueno, ¿cuáles son las reglas fundamentales que gobiernan esto, ya sea con decreto del 2 de diciembre o sin decreto del 2 de diciembre, o con decreto del 165 o sin decreto del decreto 165 del 2006? La Constitución reconoce los derechos fundamentales, libertad de trabajo, derecho de propiedad, libertad de iniciativa económica, libertad de empresa, y la Constitución obliga a garantizar su ejercicio. Ahora, ¿quién está obligado a garantizar el libre ejercicio de estos derechos? Por un lado la justicia, pero también la policía. Se nos dice, qué difícil es que intervenga la policía. Bueno, pero eso está en la ley. La ley 13.963 dice que como policía administrativa le compete el mantenimiento del orden público, la normalidad de la vida corriente en los lugares públicos y el libre ejercicio de los derechos individuales. El servicio policial debe protección a los individuos, otorgándole las garantías necesarias para el libre ejercicio de sus derechos. Y después, cuando habla de las obligaciones de la policía, dice, son obligaciones del Estado policial para el personal en la actividad defender contra las vías de hecho la libertad, la vida y la propiedad de todas las personas. Entonces, hay una ley que permite a la policía intervenir. Está bien, dice que la propia ley dice que se debe agotar los mecanismos disuasivos, ¿verdad? Pero todo tiene un límite, ¿no? No podemos extender este mecanismo disuasivo al libre albedrío, sino que esto tiene que poner fin porque están en juego la violación de derechos humanos fundamentales a través de la ocupación o a través de un piquete. Y en cuanto a la huelga, bueno, la Constitución sí reconoce el derecho de huelga y ordena que se reglamente su ejercicio de efectividad. La ley, como decía Eduardo, reglamentó parcialmente el derecho de huelga en lo que refiere a los servicios públicos. Pero antes estableció que la obligación de un preaviso de 7 días de toda huelga o lockout con la consecuencia de la ilicitud de la huelga. Ese preaviso
no se cumple. Es decir, por ejemplo, en Italia son 10 días para, por ejemplo, cuando se trata de servicios esenciales, hay que preavisar con 10 días. Y esos 10 días son para negociar, para organizar un servicio mínimo, porque es un servicio público que no se puede interrumpir. Sin embargo, aquí no se respetan los 7 días, se llevan adelante huelgas, incluso afectando a aquellos que son servicios esenciales, ¿no? Lamentablemente en esa ley 13.720 no se dice cuáles son los servicios públicos que en cierta forma no se pueden interrumpir y que tiene que haber servicios mínimos. Yo entiendo que la Constitución sí establece que los servicios públicos no se pueden interrumpir. El artículo 65, inciso segundo, claramente dice que los servicios públicos no se pueden interrumpir y que se tienen que organizar métodos y procedimientos para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Bueno, todos sabemos, es decir, los conflictos que han afectado a servicios públicos siguen de largo y no pasa nada, la ley, salvo que lo que sucedió ayer. La Constitución no reconoce a la ocupación ni como derecho ni como medida de acción gremial. La ocupación no está dentro de la huelga. En eso la doctrina internacional está muy conteste, la jurisprudencia internacional lo dice lo mismo. El propio Convenio Internacional de Trabajo 87 dice que las medidas de acción sindical tienen que respetar la legalidad, y la legalidad en sentido amplio, es decir, la Constitución, en primer lugar, la ley, y se viola la Constitución, se viola la ley, y no pasa nada. Nos encontramos con el decreto del 2006 que dice que la ocupación es una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Este decreto, coincido con Eduardo, es inconstitucional, primero porque un decreto no puede reglamentar la huelga, eso es materia de ley, en eso están de acuerdo los constitucionalistas, y segundo porque, desde el punto de vista técnico, la huelga no comprende a la ocupación. Son medidas totalmente distintas, o sea, la huelga es no hacer, es abstención de trabajo, la ocupación es un hacer, son actos que se reflejan en decir, bueno, tomo el control del establecimiento. Y además puede existir una huelga sin ocupación y ocupación sin que previamente exista una huelga. Eso lo vemos todos los días. Y como decíamos, los expertos, los constitucionalistas, el doctor Duer Martínez, bueno, expresan que la ocupación ilegítima viola derechos constitucionales, libertad de trabajo y de empresa, el derecho de propiedad, no está comprendido el derecho de huelga. La mayoría de los laboralistas de los años 90 en adelante sostenemos de que un concepto estricto de huelga, es decir, la huelga es abstención colectiva y concertada del trabajo con una finalidad reivindicativa y nada más que eso. Lamentablemente la doctrina tradicional laboral uruguaya ha adoptado un concepto amplio de huelga. Todo es huelga. Y se generó diciendo, bueno, hay conductas o medidas sindicales que no se ajustan al concepto estricto de huelga. Y vamos a crear el concepto de huelga atípica. Una cosa que no se puede creer, que como estirar a la huelga y decir, y no entra en el modelo clásico, pero vamos a crear un concepto paralelo de huelga. Y allí entra todo. Entra cualquier medida sindical, salvo que constituya delito o sabotaje, todo está permitido. Esto le ha hecho mucho daño a las relaciones laborales uruguayas. ¿Por qué? Y porque el gobierno ha adoptado, dice, bueno, y la doctrina tradicional uruguaya sostiene esto. Tratamos de modificar esta conducta, esta doctrina tradicional laboral uruguaya. Los fallos de la justicia, ya hablamos de eso, abril del 2001. En abril de 2001 la Suprema Corte de Justicia acompañó la posición de la doctrina laboral tradicional uruguaya, dice la ocupación es una modalidad atípica de huelga. Y hoy en 2010 se encontró que la Suprema Corte de Justicia ocupada. Entonces, ¿cómo acomoda el cuerpo la Suprema Corte de Justicia? Y sí, en 2001 dijo que era una modalidad de huelga, y hoy, 2010, es una barbaridad que me hayan ocupado la Suprema Corte de Justicia. Y sí, es una barbaridad, pero
lo dijo en el 2001 que era legítima la ocupación de los lugares de trabajo. Hubo 13 fallos, como decíamos, en el 2006 y 2010. Los jueces desde el septiembre de 2006 en adelante cambiaron el ruteo de lo que venía de la Suprema Corte de Justicia y dijeron, no, acá hay violación de derechos fundamentales, señores, esto no puede seguir adelante, hay que dar preeminencia a estos derechos fundamentales y la única forma de garantizar es ponerle coto y desocupar el lugar de trabajo con un plazo de 24 horas. En los juicios que hacía mención Eduardo en el Tribunal de Contencioso Administrativo hay un dictamen fantástico del doctor Langón, donde acompañando esta nueva doctrina y esta nueva jurisprudencia, reafirma de que la ocupación es totalmente ilegítima. Dice, si el objetivo de lograr la paz social es incongruente que se acepten como buenas las ocupaciones, entre otras cosas. Es decir, es muy rico ese dictamen. Bueno, entonces ahora vamos a el nuevo decreto. Los justificativos del gobierno, dice en el considerando, los fines principales del gobierno se encuentran el mantenimiento y protección de la totalidad de los derechos humanos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Y después dice, la mayoría de los locales públicos tienen por objeto la promoción, desarrollo y salvaguarda de estos derechos, y que la ocupación no permite el desarrollo de estas actividades. Estos mismos fundamentos son trasladables, entendemos, a un local privado, como vamos a ver ahora. Entendemos que los derechos fundamentales deben protegerse por igual, sin distinguir cuál es el local ocupado, sea público o privado. Ese es el verdadero foco. Y ese es el foco que ha puesto la justicia civil cuando emite estas casi 20 sentencias. Es la protección de los derechos fundamentales afectados por una ocupación. Y este decreto lo que hace no solo comprende la administración central, sino que además comprende a las empresas del Estado, entes autónomos y servicios descentralizados. Entonces me decía una colega, ¿qué pasa si en el ámbito de las telecomunicaciones, es decir, se ocupa Antel, se desocupa por este decreto? Pero si se ocupa una empresa privada que está en régimen de competencia con Antel, no aplica este decreto. Y así podríamos seguir, es decir, servicios públicos a cargo de particulares, el transporte público, bueno, ocupan a la mayor empresa de transporte público, este decreto no aplica. Salud, con la reforma de la salud, estableciendo ese corralito que tenemos, es decir, que la gente, bueno, eligió su institución de salud. Le ocupan esa institución de salud, quiere ir a un hospital público, no, mire, usted tiene cobertura allá, en su mutualista. Porque, bueno, este decreto a la institución privada no aplica. Después otras diferencias que resaltaba Eduardo, dice, se debe tentar la negociación a condición de que se levante la ocupación. Es decir, vamos a negociar, pero desalojando. El decreto del año 2006, que según el gobierno, bueno, rige para la actividad privada, se obliga a negociar sin que se levante la ocupación. O sea que hay que negociar a pesar de estar con una ocupación. Después el decreto dice, si no hay conciliación, el Ministerio de Trabajo intima la desocupación en forma inmediata, bajo percibimiento del uso de la fuerza pública, el desalojo. Y si persiste esta situación, el Ministerio del Interior, a solicitud del Ministerio de Trabajo, procederá al desalojo. En el decreto 165 del 2006, como decía Eduardo, solo aplica la desocupación por la fuerza pública en el caso que estén involucrados servicios esenciales, es decir, en el concepto estricto de la OIT, aquellos que afectan la vida, salud o seguridad de toda o parte de la población. En definitiva, pasamos raya, este decreto, si se aplica en un caso muy extremo. O sea que acá está una evidente desigualdad entre la desocupación del lugar público y la desocupación local privado. Es decir, la desocupación por la policía es
prácticamente